Tamara, adelante. Aquí estoy, Nico, y lo escuchaba muy atentamente a Hugo comer. Como todos los argentinos, lo vemos también degustar nuestra comida y me preguntaba, ¿siempre habremos sido así? ¿Siempre habremos comido arroz con leche? ¿Es verdad que se comía en la época de la colonia empanada? Y justamente estoy aquí en la Casa del Historiador, un lugar que podríamos descubrir a través de las excavaciones que se han hecho qué se comía hacía 300 años y lo vamos a hacer de la mano de Mario Silveira, que él es licenciado en Ciencias de la Antropología. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Recién decía que lo escuchábamos a nuestro compañero comer y que a través de las excavaciones podemos descubrir qué se comía hace 300 años. ¿Cómo es que se puede linkear esto, la comida, con la antropología? Bueno, se hace un análisis de los restos orgánicos que aparecen, básicamente restos óseos, y el análisis de ellos nos permite determinar cuál fue la dieta, por lo menos proteica, de la gente en el pasado. En este caso en particular, donde estamos pisando ahora exactamente, hay un sector que podría corresponder a fines del siglo XVIII, que estaba por a mi izquierda, y que nos han dado una serie de restos interesantes. En realidad lo que obtenemos con este tipo de trabajo son los ingredientes que se utilizaron en comidas del pasado. Esos ingredientes nos dan una idea de qué se pudo haber comido. En general, en todos los sitios arqueológicos lo que aparece son 3 ingredientes básicos que comían los porteños en el pasado. Carne vacuna, luego le señalan la carne ovina y al mismo tiempo la carne de pescado. Se comía mucho pescado de río que se pescaba fácilmente acá a la altura de lo que hoy es la Casa Rosada. Se metían con caballos, sacaban redadas y luego se vendía en el mercado, que era lo que hoy en día es la parte de la Plaza de Mayo que daba a lo que es justamente la Casa de Gobierno actual. ¿Podríamos saber si se comía de la misma manera que se come hoy? Porque pollo y pescado comemos nosotros también. Es decir, vamos a ver, primero, cómo comían, que es sumamente distinto. Es decir, si vos te sentás en una mesa colonial del 1700 o 1800, quizá antes, te encontrarías con una mesa servida de otra manera, muy distinta de la actual. Poco tenedor, se comía con los dedos, se utilizaban mucho los dedos, y además las comidas se preparaban de forma distinta que en la actualidad. Un hecho, por ejemplo, no se utilizaba aceite prácticamente. Porque era muy caro, ¿no? En esa época. Muy caro, se utilizaba muy poco para las ensaladas, se cocinaba con grasa. Y de hecho la comida barata en la calle era pescado frito, que se vendía acá mismo, en la zona donde hoy en día es la Plaza de Mayo. Era un lugar, te lo cuenta un cronista como Wilde en su relato de aquella época del siglo XIX, te cuenta que eso era lo que se vendía en la calle, básicamente. ¿Y la carne cómo se comía? Mira, la carne, a ver, empezando, en la época muy antigua, en los primeros años del Buenos Aires, no tenemos recetas de cocina, porque no hay recetarios de aquella época que vos digas, bueno, a ver. Pero con los ingredientes, estudiando testimonios, uno llega a la conclusión que lo básico que se comía era en forma hervida, o sea, como puchero. Y el puchero era con los ingredientes que se le colocaban a la carne, por lo general la carne vacuna, al cual se le agregaba por lo general un ave, gallina, que en general se comía bastante, y los ingredientes que podían ser zapallo, batatas, porotos y garbanzos. Y quizás se le agregaba tocino también, y a lo mejor chorizos y morcilla. Estamos hablando más o menos del 1800. Del 1800. Ahí te cuentan, por ejemplo, que un plato de puchero se arrancaba con una sopa bien espesa, a lo cual se le podía agregar lo que se llamaban huevos estrellados. Era una costumbre antigua de comer sopa. Yo le he comido así, o sea, agarrás un huevo, lo tirás en la sopa caliente y lo comes. Eso era una cosa característica. Un cronista de la época, que yo mencionaba hace un rato, Santiago Calzadilla, del siglo XIX, comentaba con esa sopa que se comía antes del puchero y la extrañaba, porque decía que ahora, en la modernidad de fin del siglo XIX, ya la comida no era comida, ahora era menú. Y el menú tenía una sopa que se llamaba consomé, dice, un agua sucia
que yo no la quería, que se hacía nada más que con extracto de carne. Dice, eso no era la sopa que yo comía en mi época. Y la empanada caliente que quema los dientes, entonces es un mito, no existía. Y no se vendía habitualmente, no era de consumo habitual de los porteños. Se comía únicamente, aparentemente, empanadas de lo que llamaban de recado, que eran las empanadas de vigilia, que hoy en día conocemos, con pescado. Por otro lado, hablábamos de que aquí, por ejemplo, vivió Liniers y que podemos descubrir a través de las excavaciones qué tipo de gente vivía en esta zona. Exactamente, se puede determinar ya por un contexto distinto de los restos orgánicos de comida, sino por los restos que tenían de su vida cotidiana, que quedaban los restos de los platos, de las fuentes y de todos los vidrios, en fin. Eso son otros especialistas que son los que trabajan en eso y que probablemente dentro de unos minutos, después que yo los deje, les van a explicar más adecuadamente. Y respecto de la comida se puede saber a través de los restos óseos y también de los utensilios. Tengo entendido que se encontraron cacerolas. Por supuesto, se encontraron cacerolas y se cocinaba mucho con lo que se llamaba ollas de barro. O sea, unas ollas que se hacían con una cerámica muy tosca, probablemente de origen, los que lo trabajaban eran de origen indígena, es una cerámica hispano-indígena, acá apareció bastante de eso. Y además en la documentación histórica aparece comúnmente. Yo he leído, por ejemplo, las compras que hacía el obispo de Azamar a fines del siglo XVIII, 1780 y tanto, y vos lees que compraban habitualmente las ollas para la comida, porque se rompían con cierta facilidad. Si tuviéramos que decir lo que más ha cambiado a través de los años gastronómicamente de los argentinos, ¿qué podríamos distinguir? Bueno, lo que yo distinguiría, por ejemplo, un ingrediente básico del pasado que era la carne ovina, prácticamente hoy no se come. En Buenos Aires, si yo les pregunto a todos los que están acá mirándome, a ver, ¿cuándo fue la última vez que comiste cordero? Y te van a decir, no sé, si algo que haya hecho un viaje a la Patagonia, del cual yo soy de la Patagonia, donde he sido comedor de cordero toda mi vida. Pero acá en Buenos Aires hoy en día no se come eso. Había otras cosas también que se comían, que era la carne, el pescado de río, que hoy en día prácticamente no se consume. Acá en Buenos Aires, sí, en pueblos que hay sobre la costa ribereña bonaerense, sí, por supuesto, San Pedro, mismo Rosario. Acá no, acá se come ya pescado de mar y no con demasiado peso y frecuencia. No nos olvidemos además que en la época esta colonial estaban los días que uno tenía que hacer ayuno por la parte religiosa, que en la vida civil tenía una importancia que hoy no la tiene. Bueno, muchísimas gracias Mario Silveira, estamos aquí, seguiremos aquí durante toda la tarde recorriendo nuestra historia con las excavaciones arqueológicas que se han realizado en la ciudad de Buenos Aires, así que si les parece, amigos, yo me despido hasta la próxima entrada desde aquí, desde la Casa del Historiador.